Listas, información, actualidad. En cabina Moni Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. La infraestructura del mercado Amazonas ha colapsado. Pero desde la alcaldía de Ibarra tenemos la solución. Construiremos un sistema de mercados innovador, moderno, funcional, con soluciones técnicas avanzadas que permitirán satisfacer las necesidades de los ibarreños mediante la implementación de 3 infraestructuras avanzadas: Mercado Amazonas, Mercado La Playa y Plaza de Servicios Amazonas. Con esta infraestructura ordenaremos y fortaleceremos los más de 64 giros de negocios existentes en la ciudad. Al mismo tiempo, repotenciaremos la economía local y la imagen urbana. Esta importante obra ofrecerá locales comerciales amplios y cómodos, que incluye servicios complementarios como zonas de parqueadero ordenadas, guardería y dispensario médico para servicios sociales, sistema de gestión de residuos, zona de descarga y comercialización para productos cárnicos, sistema de iluminación que incluye paneles solares y mucho más. Con una inversión de $74.993.000, continuaremos con la regeneración urbana, proyectando Ibarra hacia el futuro, con espacios dignos y modernos que todos los ibarreños merecemos. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede invadir e infectar tu mucosa gástrica, ocasionando cuadros de gastritis, úlceras e incluso es responsable del desarrollo de cáncer de estómago. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas están infectados por la bacteria? Ten cuidado, la bacteria puede transmitirse a través de la saliva o de las heces fecales, por lo que si vas a comer, lávate las manos de una forma adecuada con agua y con jabón. Tus alimentos deben ser adecuadamente sanitizados para que evites infectarte por esta bacteria. Si presentas síntomas como llenura, distensión abdominal, ardor o quemazón, consulta urgente con un especialista. IME, una familia que cuida de ti. Sabemos que empezar un negocio, hacerlo crecer y mantenerlo es duro, que a veces necesitas un empujón extra para salir adelante. Sabemos que necesitas confiar en alguien y que te dé buenas noticias. Señor Pérez, su crédito ha sido aprobado. La cooperativa Artesanos a lograr tus sueños te va a ayudar. Sí, ya voy. Estoy esperando el bus. Joven, ¿sabe qué es lo más curioso en el tiempo? ¿El tiempo? Sí, el tiempo. Pasa tan rápido que ni nos damos cuenta. Seguimos atrapados en la prisa, sin ver lo que realmente importa. Suena poético. No es poesía. Es la vida. Algún día estaré yo esperando el bus, esperando que alguien le vea.
Son exactamente las 18 horas con 5 minutos. Buenas tardes, bienvenido a este espacio de entrevistas, un espacio digital de todas las tardes en cabina con Mónica Vaca. Estaremos a pocos minutos de saludar con nuestro invitado de esta jornada, que se trata del economista Andrés Albuja Batallas, con quien vamos a hablar sobre la situación económica del país y cómo va cerrando este año 2025. También le preguntaremos sobre el endeudamiento externo del país. Hay que recordar que recientemente el presidente de la República señaló que el Ecuador tenía desde el Banco Interamericano de Desarrollo BID 250 millones de dólares para la compra, bueno, el presidente señaló para la compra de medicinas y mejoramiento del sistema de salud pública. Algunos expertos en temas económicos y han señalado que esto es inconstitucional, ya que este tipo de financiamiento, créditos, no se pueden usar para el gasto corriente. Eso también le vamos a preguntar al economista Andrés Albuja Batallas, que se conectará dentro de poco. Bueno, este fin de semana cerró con hechos violentos como el registrado en la cárcel de Machala, en la provincia del Oro, donde hubo 27 personas, de acuerdo al comunicado emitido la noche de este domingo por el SNAI, 27 personas. Es un comunicado bastante, no sé si increíble, ¿no? Porque ya no nos sorprende absolutamente nada. Pero el SNAI señalaba en este comunicado en relación a los hechos ocurridos la tarde de este domingo en el Centro de Privación de Libertad de Machala, se informa que al momento se reporta el deceso de 27 personas privadas de libertad, quienes, escuchen esto, entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo la muerte inmediata por suspensión. Así dice el comunicado de una entidad del Estado, del SNAI, para ser más claros, ¿no? Quiero saludar con el economista Andrés Albuja Batallas, a quien lo tengo conectado vía Zoom. Solo estamos a la espera de que encienda la cámara para poder generar este espacio de entrevistas y así poder dialogar. Economista, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Siempre es un gusto dialogar con usted. Gracias por aceptar esta invitación. Quiero empezar preguntándole, economista, el presidente de la República dio a conocer que el BID nos presta o nos prestaría 250 millones de dólares y el presidente señaló en un post en la red social X que esto estaba destinado para la compra de medicinas y mejorar el sistema de salud pública. Algunos expertos, analistas económicos han señalado que esto es inconstitucional. ¿Por qué, si es así, o debe o no debe hacer para iniciar con el tema economista? ¿Cómo está? Gracias por la gentil invitación, estimada Moni. Un cordial saludo también a la ciudadanía. Efectivamente, tenemos esta situación de cubrir con deuda temas que son obligatorios para el Estado, que deben ser considerados en el presupuesto general del Estado de manera obligatoria. Y es más, de hecho, tenemos en la Constitución las disposiciones transitorias 18 y 22 que obligan a destinar el 4% del Producto Interno Bruto para el presupuesto en salud. En resumen, se está destinando 1.000 millones de dólares menos para el año 2026, es decir, entre sumas y restas, con este préstamo, además de préstamo, ¿no? Del BID, por 250 millones de dólares, frente a 1.000 millones de dólares que se le está perjudicando al sistema de salud. Obviamente estamos en contra, ¿no? Claro. No se está O sea, no solamente que se le reduce el presupuesto a la salud para el 2026, sino que además estamos adquiriendo una deuda para comprar medicinas. Sí, y se está violando la regla macrofiscal de cubrir egresos permanentes, como es este caso el tema de salud, con ingresos permanentes. Una deuda a largo plazo no es un ingreso permanente. Hay que ser categóricos en eso. Entonces, hay una violación constitucional. Es sujeto, obviamente, de impugnación, de demanda de inconstitucionalidad. Veamos cómo lo implementan a través de decreto ejecutivo y enseguida estaría la demanda de inconstitucionalidad planteada. Entonces, seguimos con más violaciones a la Constitución y la ley. En plena época electoral pretenden dar a entender como que se va a priorizar la salud, pero eso es puro marketing político.
Es una irresponsabilidad pretender engañar a la población como que se va a destinar los recursos necesarios para salud, porque esos 250 millones de dólares son paupérrimos frente a las grandes necesidades, a las deudas que mantiene el Estado en el presupuesto de salud y también con el sistema de seguridad social. Recordemos que hay varios fondos que se manejan en el sistema de seguridad social. Dentro de mi trayectoria como servidor público durante años, también tuve el gusto de ver de cerca al sistema de seguridad social. Ahí fui subdirector nacional y justo vi de cerca todo este tema de los déficits actuariales del IES, como cada gobierno de turno no cumple con esta asignación que por ley se la debe realizar el 40% y se está descapitalizando al IES, se le está generando cada vez un hueco más grande, un déficit actuarial insostenible y aparte de este anuncio del presidente de, digamos, recurrir a deuda para financiar temas de medicamentos, que es puro egreso permanente, corriente. Ya se ha mencionado que se quiere deslindar la responsabilidad del gobierno central con el Fondo de Salud, ¿sí? Se lo quiere matar, literalmente. Y eso también es inconstitucional. Entonces, tenemos una serie de inconstitucionalidades. Y no me llama la atención, porque hemos tenido una tónica en estos 2 últimos años de gobierno, 2024-2025, que es lo que ha gobernado Daniel Obosin, con una serie de inconstitucionalidades. De hecho, es algo récord las demandas de inconstitucionalidad que se ha recibido en la Corte Constitucional por los malos manejos, pero esto debería generar responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. O sea, no pueden ir haciendo daño en la administración pública y simple y sencillamente no hay responsabilidades. ¿Y a quién le debería corresponder, economista, esa responsabilidad? O sea, porque yo creo que deben tener conocimiento de lo que están haciendo o de lo que pretenden hacer. Usted mismo lo señaló en un pleno periodo electoral cuando hemos venido por meses como el deterioro de la salud pública ha sido una constante en el país, la falta de medicinas, especialistas, etcétera. Pero ¿a quién le correspondería hacerle caer en esa responsabilidad o señalarle como responsable de, una vez más, del incumplimiento? Para eso tenemos la Asamblea Nacional, pero hay un monopolio de poder político en este momento. Hay una planadora que está obstaculizando todos los temas de fiscalización. Esa es una de las funciones del legislativo, la fiscalización. Y no hay fiscalización, en pocas palabras. Aparte de la fiscalización, que podrían hacer un juicio político y deberían en estas instancias al presidente de la República, pues básicamente también tenemos otras responsabilidades, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, que se ve que no cumple sus funciones, la Fiscalía General del Estado, claro, una ex fiscal, solo por poner un ejemplo, que ya la están candidatizando para constituyentes, ¿no? Es un descaro absoluto. El tráfico de influencias. Claro, esta fiscal le cubrió las espaldas en el caso Alon, en el caso Sacha, en el caso Progen, ATM, etcétera. Le cubrió las espaldas. Y es un tráfico de influencias. Y tienen el descaro de decir que tienen buena calidad de candidatos a constituyentes y que no deben nada. O sea, realmente es una burla al pueblo ecuatoriano. Esta fiscal también fue parte de esa impunidad, ¿sí? Entonces no están cumpliendo con sus funciones, la Contraloría, la Fiscalía, el Ministerio de Economía y Finanzas, como ente rector de las finanzas públicas, tampoco hace su parte y sigue manoseado por el Ejecutivo, por obvias razones, depende de la función ejecutiva. Entonces, este Comité de Salud que se está constituyendo, como lo ha mencionado Daniel Obosin, también va a carecer de toda legitimidad por conflictos de intereses y por superposición de poderes. O sea, ¿dónde queda Contraloría? ¿Dónde queda Fiscalía? ¿Dónde queda el ente rector de las finanzas públicas con la responsabilidad que debe asumir para que la calidad, el destino de estos fondos que se recibe sea efectivamente para el tema de salud? Entonces, hay un tema muy marcado en estos años y es ese monopolio de poder. La corrupción, dicho sea de paso, Ecuador ocupa entre los peores lugares en Latinoamérica en temas de corrupción.
junto a Venezuela y otros países, tiene una fórmula, según Klinger, y es igual a corrupción, a monopolio. Cuando se incrementa el monopolio de poder político y económico, más la discrecionalidad, como en este caso todo queda discrecionalidad del Ejecutivo por concentrar poder, y menos rendición de cuentas, porque inclusive se emitió un acuerdo ministerial en el año 2024, en donde se declara como confidencial, reservada y sujeta a sigilo mucha información de deuda pública, y eso es lo que están haciendo. Están simple y sencillamente ocultando información, y ese ocultamiento de información, la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia, incrementa la corrupción frente a otros temas también como la concentración de monopolio de poder político y económico. Eso es lo que da lugar a más corrupción. Y que, bueno, por eso es que yo empezaba diciendo que no sería ninguna novedad lo que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar el próximo mes? Porque el sistema de salud realmente está en una crisis. Economista, antes de pasar a un siguiente tema, cuando los 250 millones de dólares, que no sé si serán suficientes para abastecer al sistema de salud pública en el país, porque ha venido de menos en menos el servicio, ¿qué va a pasar el próximo mes o en 2 meses? Sencillamente esos fondos se van a sumar. Es muy probable que ni siquiera cumplan con su finalidad. Solo pongo para contrastar el tema de lo que sucedió con el IVA cuando se incrementó 3 puntos porcentuales. No se brindó ninguna rendición de cuentas que efectivamente esos 3 puntos porcentuales que tanto pregonaban que iba a ser destinado para la seguridad, que efectivamente así haya sido. A tal punto que la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes está más alta. ¿Sí? O sea, no han sido eficientes con la asignación de los recursos, no hay rendición de cuentas, entonces es muy probable que pase eso. Frente a una ausencia de rendición de cuentas, aumento de corrupción, esos recursos se van a diluir y vamos a tener un sistema de salud colapsado y a futuro también lo que pretenden es, en el caso de que se llegue a una asamblea constituyente y que aprueben una nueva constitución, van a querer barajar esta temática sobre eliminar el Fondo de Salud del Sistema de Seguridad Social, es decir, que esa competencia de alguna manera la suma el Ministerio de Salud, pero simplemente es diluir la deuda. Por algo aportan los afiliados durante años al Sistema de Seguridad Social para tener fondo de pensiones, invalidez, vejez, muerte, fondo de salud, pues sencillamente nos dejarían lesionada la salud, ese derecho fundamental y lo que tanto han aportado durante años. Es un tema inconstitucional, pero veo toda la voluntad política de eludir la responsabilidad e inclusive llevar forzadamente a la salud pública para entregarla al mercado de la salud privada. Quieren privatizarlo. Ese es el último fin. Quieren repartirse el pastel porque es muy jugoso ese pastel. Ojo, eso es lo que quieren finalmente. Bueno, y es que estamos viendo un caso bastante grave, ¿no? Sobre un supuesto conflicto de intereses con un funcionario público también en ese sentido. Economista, hablemos de esta proforma para el año 2026, el presupuesto general del Estado que ya ha enviado a la Asamblea Nacional y de lo que entiendo de acuerdo a la información que usted nos compartió, el presupuesto general del Estado está en los 46.255 millones de dólares, ¿es así? Así es. Sí. Ya. Desde ahí parte lo que tenemos en ingresos en el país, venta de petróleo, impuestos, etcétera. Sí, y en resumen, este presupuesto, esta proforma del presupuesto general del Estado para el año 2026, para obtener una idea, al llegar ya a esta cifra de 46.000 millones de dólares, sobrepasa ya un tercio del tamaño de la economía. Es un monto pesado, ¿no? Pero lo que hay que desglosar es el tema del déficit, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos. Tenemos más egresos que ingresos, a tal punto que el déficit llega a ser de casi 5.500 millones de dólares. Es algo, en una O sea, palabra, es lo que nos hace insostenible. falta a nosotros para cubrir todos los gastos Sí, que tenemos en el así país. es, así es, así es. Y aparte de eso, necesidades de financiamiento cercanas a 12.000 millones de dólares. Es más,
digamos, el monto de servicio de deuda pública que se debe realizar hasta el año 2029 bordea casi los 40.000 millones de dólares. Estamos asfixiados. Somos de los países que más dinero destinan a pago de deuda pública externa, ¿no? Igual ya se está intentando recurrir a montos de emisiones de bonos por 3.000 millones, o sea, se vienen pagos muy pesados en estos años y eso ¿En es el algo que, 2026 no debemos pagar algo de deuda externa? claro, claro, por supuesto, empiezan pagos fuertes de deuda externa, ¿no? Entonces, en pocas palabras, digamos, el servicio de deuda pública viene a ser un monto aproximado del 8% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Eso viene a ser, para tener una idea, como 9.000 millones de dólares. Es un monto abismal. Para compararlo y contrastarlo, es casi la cuarta parte del presupuesto general del Estado, ¿sí? Entonces, estamos en una situación calamitosa. De hecho, el presupuesto general del Estado está con un escenario totalmente ilógico, irreal, en donde se presupuesta el precio del petróleo en $53, cuando Para ya el la perspectiva, 2026. en este momento ya está por debajo de esos $53, y estamos por los $50. El crudo ecuatoriano está por debajo de esos niveles del precio presupuestado, ¿sí? Entonces, eh, solo por poner en contexto, ¿no? Lo que Ecuador tiene en los últimos años es un declive de la producción petrolera, ¿sí? Eso significa menos ingresos petroleros a futuro. Y el precio del petróleo es una variable sensible. Y hemos visto años en los que hemos tenido un presupuesto en donde el escenario macroeconómico ha sido un precio superior a lo que realmente se ha dado, ¿no? Este es el caso. O sea, la proforma que se ha elaborado es irreal, tiene que corregirla. Con un precio de $53, pues están estresando el escenario de las finanzas públicas porque el escenario proyectado es un precio de petróleo de hasta los $45, inclusive menos. O sea, estamos con un escenario como de $10 En contra. sobredimensionado el precio del petróleo. Y eso obviamente genera un impacto en las finanzas públicas. Entonces el déficit será mayor. Si es que se cumple ese escenario, que es lo más probable, sí, porque realizo estos análisis inclusive asistido con inteligencia artificial, probabilística, bueno, muchas variables, ¿no? Entonces, podríamos llegar a tener un escenario de un déficit del presupuesto general del Estado no de 6.000 millones de dólares, sino de hasta 10.000 millones o más. Y por ahí podría venir entonces esto que, bueno, se declaró inconstitucional por la Corte Constitucional, despido de servidores públicos, etcétera. O sea, acortar más el Estado. Bueno, no es suficiente, la eficiencia sí hay que buscarla, pero seguimos con una alta carga burocrática, por ejemplo, de empresas públicas, que son focos de corrupción. Entonces, ¿de qué nos sirve recortar a los niveles más bajos y a los niveles más altos tienen mega sueldos que no están regidos por el Ejecutivo, que no pueden ganar más que el presidente si hay empresas públicas en donde hay sueldos superiores a los del presidente de la República? Ahí están los focos de corrupción. Esos son los botines políticos que se reparten, ¿no? Voy a mencionar otro tema delicado también. Recién se concretaron las concesiones de telefónicas. La operadora de color rojo, la de color celeste, y que ahora asume otra empresa de Luxemburgo, esta de color celeste. Bueno, se ha llegado a pactar una concesión por $880 millones, pero realizando la valoración de las concesiones a precio de mercado, sin que exista perjuicio al Estado, debería ser por $1.680 millones al menos, es decir, $800 millones más. Es decir, Claro. hay un perjuicio al Estado, un presunto perjuicio al Estado de $800 millones, ¿sí? Súmele a eso también ¿Y las por revisiones cuántos años tributarias está esa millonarias. concesión? No escucho. ¿Por ¿A cuántos cuántos años? años? 15 años. 15 años, sí, hasta el año 2038. Y como debía renovarse la concesión en el 2023, desde ahí se cuentan los 15 años.
no han pagado todavía. Ese es un costo de oportunidad que ha perdido el mercado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano. Y bueno, doy un poco de cifras, ¿no? Aquí tenemos la tasa de impuesto a la renta una de las más bondadosas en América Latina. Voy a derribar falacias que dicen, aquí hay muchos impuestos falsos. América Latina cobra 31% de impuesto a la renta a las telefónicas. Aquí se les cobra el 25%, 6 puntos porcentuales menos. Aquí las tarifas son casi el doble del promedio de América Latina. 5 centavos el minuto de telefonía celular frente a 3 centavos en América Latina. Gigabyte, perdón, en navegación móvil es $1, cuando en la región llega a ser promedios de 60 centavos. O sea, ahí vemos el contraste, ¿no? Tenemos una telefonía celular que es cara, que paga pocos impuestos, ¿sí? Y también ya traído a valor presente, hecho toda la valoración, el tema de las concesiones, igual para tener una idea. En América Latina cuesta 7.5 millones, miles de millones de dólares por cada millón de habitantes, 7.5 millones de dólares por cada millón de habitantes. La concesión, más o menos, de esa es la métrica, ¿no? Aquí en Ecuador es 3.2, menos de la mitad. Es una barbaridad. O sea, aquí estamos regalando esas concesiones. Entonces, claro, por debajo de la mesa seguramente hay temas de corrupción, ¿sí? En donde el Estado pierde un valor cercano a 1.000 millones de dólares, que eso nos serviría en este momento para aliviar las finanzas públicas, la salud, la educación, la seguridad, pero seguimos con estos temas de falta de transparencia. Y ahí, mientras nos desvían la atención con otros temas políticos como la consulta popular, nos estamos descuidando de los sectores estratégicos que los están feriando, se están repartiendo tal cual. Claro. Piratas Y esas renegociaciones y contratos con las telefónicas, o al menos con una de ellas, ya se debió haber hecho hace algún tiempo atrás, ¿no? No sé si el costo que debió haber pagado es retroactivo o no. En las negociaciones se consideró entre comillas, pero estoy justo demostrando que esas concesiones están a menos de la mitad de precio de lo que son las concesiones en América Latina, y siendo una telefonía sin gran inversión en infraestructura tecnológica, que pagan poco de impuesto a la renta, o sea, en porcentaje, ¿no? Y que tienen grandes tarifas. Es una estructura de poder oligopólica. Hacen prácticas colusorias, son abusivos en el mercado. Entonces, claro, viene un gobierno de turno, le toca renegociar las concesiones, lo hacen por debajo de la mesa, sin transparencia e información, y ahí están los grandes focos de corrupción que hacen perder miles de millones de dólares al país. De ahí saldría importantes recursos para financiar esto que estoy mencionando, la salud, la educación, la seguridad. Pero claro, estamos en un país donde el poder, el monopolio de poder político y económico siguen haciendo de las suyas, y cada vez es más marcada la corrupción. ¿Qué pasa ahora, economista, con el tema de los bonos? Que ha sido una práctica, al parecer, del gobierno cada vez que hay una campaña electoral, ¿no? Bonos que se entregan jóvenes que son parte de programas momentáneos, porque ni siquiera son programas permanentes, de 3, 4 meses, en el mejor de los casos. ¿Eso se tomó en cuenta para el 2026? Obviamente se está estipulando dentro del presupuesto general del Estado, pero hago una aclaración. Con lo último que se dio de la subida de precios de combustibles, de diésel, la crisis política económica que tuvimos entre septiembre y octubre, pues nos deja una factura muy grande que pagar. Y aquí ha abierto el grifo de manera indiscriminada el actual gobierno con un populismo absurdo, dejándonos más huecos que cubrir. O sea, estos decretos en donde hay estas medidas de compensación, que son temporales, sí, pero que igual se están redireccionando recursos a sectores no necesariamente que son vulnerables. Entonces, esto es parte de una campaña mediática, de un marketing político que estamos viviéndolo en plena época electoral. Y esto debería ser sancionado por el Consejo Nacional Electoral, pero sabemos perfectamente que está cooptado ese poder del Estado también por el Ejecutivo de turno. Entonces,
seguimos hablando del mismo círculo vicioso. Falta de transparencia e información, prácticas populistas, ausencia de mecanismos de fiscalización, más corrupción, más pérdidas económicas y sociales. Pero va a llegar un momento en que toda esta situación sea insostenible. O sea, va a haber un momento que todo esto no se pueda seguir tapando, si cabe el término economista, en donde un hueco se ha tapado con otro y así sucesivamente. O sea, sí, pero la tónica es la siguiente. Mientras están chupando el biberón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siguen lucrando del Estado, porque es paradójico. Ecuador sí tiene muchos problemas económicos, pero a la vez es un país muy rico en recursos naturales. Tenemos petróleo, tenemos minas, tenemos sectores estratégicos. Bueno, entonces siguen pateando el balón para adelante, generando más mecanismos de deuda pública externa e interna, y mientras pueden exprimirle todo lo que pueden al Estado y luego fugarse, volarse, esto es lo que pasa, esa es la tónica, y quedan en impunidad. Entonces, lo que me preocupa es que en esta época electoral se va a consolidar un monopolio de poder político y económico con el agravante siguiente, es un cheque en blanco que el pueblo lastimosamente, eh, peligrosamente parece que lo va a dar, y eso nos pone en juego los recursos naturales del país. O sea, aquí la concesión, la explotación de recursos naturales, las concesiones de sectores estratégicos, eso es lo que está en juego, ese es el fin último que quieren. Eso es todo. O sea, los proyectos mineros. Sí, 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 van a darle durísimo a los proyectos mineros. O sea, ya hemos visto toda la intención que ha tenido Daniel Noboa, inclusive siendo inconstitucional, ya se fue en contra de la constitución actual. Y vemos casos, Dundee Precious Metals, vemos Quimsacocha, Loma Larga, bueno, ya lo que intentó hacer también inicialmente con Campo Sacha, lo que hizo de manera privada con el proyecto LON, otorgando permisos, licencias ambientales como que fueran hojas volantes, ahora fusionando el agua y el aceite, el Ministerio de Agua, Energía y Transición Ecológica con el de Minas, Petróleos, Energía, un conflicto de intereses terrible, pero esa es la tónica. Este gobierno va a consolidar un poder hegemónico, monopólico en estos temas de los recursos naturales, y ahí es el gran foco de corrupción. O sea, van atrás de eso. Eso es lo que se está jugando realmente atrás de toda esta pantalla de la consulta popular, es eso. O sea, a tal punto que la vergüenza a Daniel Noboa, el decir el contenido que sería de la nueva constitución, porque sabe que eso le haría caer en encuestas, ¿no? Pero después de ganar una pregunta de la Asamblea Constituyente, se va a ir con todo, ¿no? Inclusive ahí hay que estar muy atentos porque ya hemos vivido procesos muy cuestionados respecto a la transparencia en los procesos electorales, en donde queda muy cuestionado si es que los resultados electorales fueron reales o no, o si es que existieron, digamos, como son las cosas, fraudes, ¿no? Electorales. O sea, aquí al consolidarse ese monopolio de poder político, eso es lo que va a derivar en un mayor monopolio de poder político, económico, y va a ser muy difícil salir de estos procesos que inclusive pueden traer consigo fraudes electorales. Ahora, solamente quiero cerrar, economista, la entrevista, y como siempre agradecerle. A este paso, ¿cómo cerraríamos el año 2025? Bueno, tenemos cifras que no son positivas. Yo sí soy súper crítico con lo que presenta el gobierno, porque presenta la mitad de la moneda. Hay que dar las dos caras de la moneda. Si es que se dice se han incrementado las ventas, bueno, tienen que hablar también de cómo la economía se ha desacelerado en este segundo semestre. Ellos están hablando solo del primer semestre, ¿no? En este segundo semestre, en julio, tuvimos una contracción petrolera de hasta el 90%. Tuvimos las pérdidas millonarias entre septiembre y octubre por el paro. Entonces, en el mejor de los casos, tendremos un tema de estancamiento económico, una recesión, más no un crecimiento. Pero
Doy cifras también, o sea, el crecimiento económico desde que asumió el actual gobierno, en 2024, en promedio va a cerrar con un estancamiento económico entre 2024 y 2025. El precio del petróleo ha tenido niveles aceptables por encima del promedio histórico de los últimos 25 años, pero si hablamos desde el punto de vista de riesgo país, ha tenido un riesgo país un 20% más alto que el promedio de los últimos 25 años, post-dolarización. 1.200 puntos frente a 1.000 puntos. En los últimos 25 años es 1.000 puntos de riesgo país. Estos últimos 2 años ha sido 1.200 puntos. Tanto que hablan de riesgo país mal manejado. Y esto se debe a una situación específica. La especulación en los mercados financieros internacionales y aparte de eso, la inseguridad jurídica. O sea, el decirle a una minera canadiense, venga, aquí se va a avanzar con un proyecto, luego que se revoca la licencia ambiental y de manera incluso presuntamente maliciosa para ya generar una responsabilidad por parte del Estado, que luego tendría que indemnizar, ¿sí? Eso también tendría que ser el juicio de repetición al actual gobierno, a futuro, en esa demanda que se nos viene. Entonces, ¿cómo cerramos? Pésimos indicadores en seguridad, tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes por 45. ¿Cuál es el promedio en el mundo? 6. Tenemos un promedio de 7 veces la violencia del mundo. Riesgo país, 1.200 puntos en promedio, 20% más alto que el promedio de los últimos 25 años. Crecimiento económico casi nulo, casi cero, entre 2024 y 2025. Recordemos que el 2024 cerramos con menos 2.5% del PIB. ¿Sí? Este año habrá un efecto rebote tal vez que deje casi en tablas. Algo crezcamos, tal vez del 2%, pero vamos a estar tablas, ¿no? Entonces, en resumen, los indicadores están en semáforo rojo. Y ese marketing político tan descarado que yo lo veo por parte del gobierno, tiene que ser desenmascarado. No podemos seguir viviendo de mentiras. Claro, por eso yo le decía, llegará un momento en que esta situación, económicamente hablando, sea insostenible. O sea, ese momento no sé cuándo, ¿no? Porque si seguimos recibiendo recursos, se sigue haciendo lo que se hace en el país, seguramente no lo conoceremos nunca. Claro. Sí, o sea, solo una reflexión también quiero hacer. Esto de entregar cheques en blanco es súper peligroso. Ahora que estamos a las puertas de elecciones, miren, el pensar que las bases militares le van a sacar al país del problema que tiene inseguridad es una falacia absoluta. Las bases militares, los países que están en el top 5 de las bases militares, con más bases militares por cada 100.000 habitantes, tienen 50% más de inseguridad que el promedio del mundo. 9 homicidios intencionales frente a 6 homicidios intencionales que es el mundo, ¿sí? Entonces es una falacia. Colombia ha tenido muchas bases militares, no ha logrado erradicar el narcotráfico. Estados Unidos durante años no ha logrado erradicar el narcotráfico, pero esa es la narrativa que necesitan para dar a entender que están haciendo algo por el país, por la seguridad. O sea, necesitan esa imagen de Hollywood, ¿no? Los aviones, los militares. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay atrás de esto? Intereses geopolíticos. Estados Unidos quiere mantener un control hegemónico en la región. Hay un enfrentamiento fuerte con China, con Rusia. Bueno, China, Rusia y Corea del Norte son aliados. A tener bases militares nos exponen a más temas de violencia en caso en los que de algún conflicto roces internacional. Así es una estupidez, perdón la expresión, pero hay que decir las cosas como son. Es una estupidez exponernos de manera innecesaria. Y aparte de eso, deja una gran huella ecológica, ambiental. Ya nos dejaron, después de la Segunda Guerra Mundial, extinción de especies, mucha contaminación en Galápagos. ¿Sí? ¿Quieren eso de nuevo? O sea, de hecho, el gasto militar en el mundo representa casi el 7% de pérdidas en el Producto Interno Bruto. Las bases militares no ejercen una buena situación de manejo ambiental en los países en donde están. Pero aún en zonas sensibles que tenemos aquí. Ojo, por más que no quieran poner en Galápagos, que lo quieran poner, qué sé yo, en Santa Elena, en cualquier otro lado, nos causa un problema súper grave en el tema ambiental, donde los pasivos ambientales, los daños ambientales son mayores a los beneficios económicos. Y doy cifras. Una base militar cuesta en promedio $100 millones anuales, de los cuales el 20% asume el país anfitrión. ¿Estamos en las condiciones de pagar $20 millones anuales para una base militar que es de
digamos, estrategia geopolítica O para Estados sea, Unidos. nos va a tocar pagar a Recuerden que, nosotros en un caso de que eso se dé en el país. claro, así que sale de nuestros bolsillos también. Así que, por favor, pueblo ecuatoriano, ojalá abran los ojos y se den cuenta que no tenemos por qué estar destinando recursos para tender la alfombra roja a un país que simplemente quiere consolidar sus intereses geopolíticos. Yo no tengo nada contra Estados Unidos, simplemente hay que ser inteligentes, hay que llevarse bien con todo el mundo, con Estados Unidos, con China, con América Latina, y no entrar de manera innecesaria en conflictos geopolíticos que nos puede traer conflictos económicos, sociales, de inseguridad, de violencia y de impactos ambientales. Economista, le agradezco mucho por estos minutos. Bastante clara Sí. su explicación y exposición. Le agradezco mucho, economista. Gracias, Moni, que pase muy Una bien. buena noche. Gracias al Igualmente, economista hasta luego. Andrés Albuja. Esta tarde-noche en cabina con Mónica Vaca, hablando sobre la situación económica del país. Son exactamente las 18 horas con 41 minutos. Solamente y de manera rápida una información antes de ir cerrando. Bueno, la campaña electoral está en su máximo apogeo, ¿no? O sea, vemos cómo de un lado y del otro, tanto quienes impulsan el sí como quienes impulsan el no, están con varias estrategias de campaña electoral. Pero claro, hay quienes hacen una campaña electoral en plena campaña electoral, y esto lo informa Radio Pichincha. Dice el prefecto del Oro, Clemente Bravo, y presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, hizo un recorrido por los barrios rurales y marginales del Cantón Machala para obsequiar plátano durante este fin de semana. Algunos usuarios de redes señalaron que este habría sido a propósito de la consulta popular y la campaña por el sí. Es lo que señala Radio Pichincha. Es lo que señala Radio Pichincha sobre este tema de la campaña electoral que se impulsa. Son las 18 horas con 43 minutos. Bueno, vamos cerrando este espacio. Mañana estamos desde las 7 horas al día con Mónica Vaca por la señal de Bocu 102.3. También una información de último momento. Alrededor de 4 toneladas de droga fueron incautadas en Altamar en coordinación entre la Armada del Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos. Las sustancias estarían valoradas en $100 millones en el mercado norteamericano y $140 millones en el mercado europeo, señala Ecuador Inmediato. Son 18 horas con 43 minutos. Cerramos el espacio, al cierre de la jornada. Estamos con las noticias al final del día. Hasta mañana. La laguna de Yaguarcocha es un tesoro natural que guarda historia con paisajes que enamoran. Rodeada de montañas y naturaleza, es un lugar ideal para disfrutar en familia, practicar deportes acuáticos, recorrer sus senderos y deleitarse con la gastronomía local. Cada rincón hace de este destino un emblema turístico de Ibarra que refleja la riqueza natural de nuestro cantón. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede invadir e infectar tu mucosa gástrica, ocasionando cuadros de gastritis, úlceras e incluso es responsable del desarrollo de cáncer de estómago. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas están infectados por la bacteria? Ten cuidado, la bacteria puede transmitirse a través de la saliva o de las heces fecales, por lo que si vas a comer, lávate las manos de una forma adecuada con agua y con jabón. Tus alimentos deben ser adecuadamente sanitizados para que evites infectarte por esta bacteria. Si presentas síntomas como llenura, distensión abdominal, ardor o quemazón, consulta urgente con un especialista. IME, una familia que cuida de ti y tu familia. La costurera, el sastre, la obrera, el panadero, la vendedora, el agricultor, el conductor, el profesional, la ama de casa, el jubilado, el joven. Ahora todos son parte de esta familia
Porque todo socio es dueño. Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos. Trabajando tu futuro. Trabajo, servicio, movilidad, siempre ayudando a la sociedad. Vigilantes de la seguridad vial, somos la empresa pública de movilidad. Movitel, unimos 4 provincias, 15 cantones del norte del país. Movitel, comprometidos con la vida y la reducción de los siniestros en las vías. Movitel, servicio garantizado en matriculación y revisión vehicular. Movitel, control y regulación del transporte terrestre. Empresa pública de movilidad. Movitel Norte. Vigilantes de tu seguridad. Somos la mancomunidad de tránsito más grande del país.